Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. ¿Sabe usted identificar los señales de que alguien está contemplando el suicidio? ¿Sabe qué hacer para ayudar a alguien con pensamientos suicidas a buscar ayuda? Estos son algunos de los temas que se presentará este sábado en una capacitación sobre la prevención del suicidio. La reunión tomará lugar en el Templo Bautista de South Houston y va a escuchar más acerca de ello durante el programa de hoy, cuando vamos a hablar con el pastor David Deulofeo de la iglesia o del Templo Bautista de South Houston y también una invitada que va a compartir sus experiencias cuando su hijo se quitó la vida. Pastor David, gracias por acompañarnos aquí en Temas Vitales. Muchas gracias, Dolly. Para mí es una alegría volver a estar en tu programa de radio, escuchado por tanta gente y que nos hace bien. Y hoy va a ser un día especial porque vamos a hablar de un tema que no se habla. O sea, ni en las iglesias. Ni en las iglesias. Se sufre, se pasa, se vive solo, muy solo. La gente vive muy solo todo este tipo de experiencias o pensamientos acerca del suicidio. Y no lo hablamos. Y la Biblia habla sobre ese tema. Hay 7 casos en la Biblia de suicidio, ¿no? Un séptimo caso es un suicidio asistido, pero hay 7 casos, ¿no? Y a veces no hablamos de eso. Pero es algo más común de lo que nosotros pensamos, ¿no? Realmente yo no sabía mucho tampoco sobre ese tema. Estudié en 2 seminarios, estudié en Cuba y en Buenos Aires. Y en ninguno de los dos no hemos hablado mucho sobre ese tema. Empecé a conocer un poco más sobre este tema con mi hermana Jenny Bolufer, la cual queremos presentar. Ella, cuando la conocí, era rectora del Seminario Teológico Bautista de Nicaragua. Por un amigo en común nos conocimos por correo electrónico y yo iba a visitarle en enero. ¿En qué año era, Jenny? 2015. Del 2015, en enero del 2015. Y lamentablemente ella pasó por una experiencia de que uno de sus hijos tomó la decisión de quitarse la vida. Un mes justo antes de yo ir a Nicaragua. Al mes siguiente que estuve en Nicaragua pude estar con ellos en esos primeros tiempos y hemos mantenido una amistad por más de 5 años. Y la verdad es que realmente ella tuvo que emigrar aquí a Estados Unidos a causa de todas las revueltas en Nicaragua. Hubo personas en su iglesia que lo balearon, le quemaron casas a miembros de su iglesia y a ella fueron a amenazarla a la iglesia. Y después de pasar por una experiencia dolorosa de perder un hijo, tuvo temor de que sus otras 2 hijas más chiquitas peligraran su vida y por eso tomaron la difícil decisión de venir a Estados Unidos a pedir asilo político y ahora están en ese proceso, así que llevan 1 año y pico con nosotros. Qué bueno. Y realmente, aunque es cubana, ¿no? Aunque es cubana, es cubana y nicaragüense también, y por gracia de Dios, como dicen los nicaragüenses. Pero ha sido un proceso de caminar juntos, de aprender juntos sobre este tema, de acompañar, y a veces uno atienta sin saber qué hacer, porque realmente muchas veces no sabemos qué hacer. Por eso nos hemos preocupado como iglesia de decir, tenemos que hacer algo tenemos que hacer, y lo primero que queremos hacer es por lo menos hablar del tema. No sabemos cómo podemos ayudar en el futuro, pero hay que empezar hablando, ¿no? Y yo pienso que al hablar vamos a encontrar caminos para ayudar a mucha gente que está pasando por momentos difíciles. Amén, amén. Y otra vez vamos a mencionar de 4 a 7 de la tarde este sábado en el Templo Bautista de South Houston. Este seminario es gratis, pero sí están buscando que se llamen para registrarse, solo para saber el número, ¿no? Sí, es solo para saber el número, pero está abierto para todos. Okay. Si no se registró y puede llegar, lleguen, porque está abierto para todos, porque es un tema que queremos hablar, ¿no? Este tema va a estar siendo impartido por una persona especialista en prevención de suicidio, el hermano Octavio Arias, ¿no? Él conoció a Jenny y él es nicaragüense también, vive muchos años aquí en Estados Unidos y trabaja con la red de prevención de suicidio en Tennessee, ¿no?
y él es un especialista en el tema. Y Qué por bueno. eso queremos que sea algo que nos ayude Ujú. con gente que está Que trabajando el está tema, preparada, ¿no? tiene... Comprometida Exactamente, también. con gente que está trabajando el tema. Qué bueno. Ujú. Jenny, muchas gracias por acompañarnos y sé que va a ser difícil, aunque ya han pasado 5 años, pero nunca es fácil hablar de una situación que ha partido el corazón de uno, ¿no es cierto? Es peor, me imagino peor que la muerte natural de un hijo es que un hijo se quite la vida. No sé, me imagino, no he pasado por ninguno de los dos, pero... Así mismo es, Dolly, y estoy muy agradecida con el Señor por esta oportunidad de poder abrir mi corazón una vez más y poder compartir con tus radios escuchas sobre esta experiencia que espero que pueda ser en mi proceso de resiliencia una bendición para acompañar a otras familias que también están sufriendo, Okay. que son sobrevivientes. Vamos a hablar primero de algunas realidades, y cuando me mencionó esto fuera del aire yo dije, wow, no sabía cuántos suicidios hay, cuántos intentos de suicidio, géneros, si son más hombres que mujeres. Denos algunos de estos Sí. realidades de suicidio. Algunos de los apuntes que tenemos acá, bueno, estos datos son del año 2016. Okay. Pero eso ha crecido. Ha crecido Y ya. ha aumentado, pero es alarmante y es una realidad que no podemos negar, por lo cual estamos preocupados. En el año 2016, en Estados Unidos, 44.965 personas murieron por suicidio. Esto quiere decir que mueren más personas por suicidio que por accidentes de tránsito, que casi 1 millón de personas en el mundo mueren cada año por suicidio y que por cada suicidio también hay 25 intentos. Oh, wow. Sí, en Estados Unidos O sea, intentaron, pero no lograron. pero no lo concretaron. Aquí en Estados Unidos la causa número 9 de muerte es el suicidio entre todas las edades. Pero hay un dato que nos llama muchísimo la atención y nuestra preocupación es que la causa número 2 de muerte entre las edades de 10 a 14 años en Estados Unidos es el suicidio. ¿De esa 14? De 10 a 14 años. Y es la causa número 3 entre las edades de 15 a 24 años. Estas son realidades. Cada 11 minutos, casi 12 minutos, alguien se suicida en Estados Unidos. Cada 1 hora y media, un joven se suicida entre las edades de 10 y 24 años. Es muy triste. Y las tasas más altas son también de adultos mayores. Oh. Sí. Más alta. Esto nos habla de la complejidad de este tema. Sí. Sí. No solo son jóvenes, son más sí, altos. Personas que ya se sienten que no tienen que aportar a la sociedad, abandonados, solos. Entonces, es muy complejo el tema, pero esas son nuestras realidades. En Texas sí también está muy similar a lo que pasa en todo el país. Dice que el suicidio es la tercera causa de muerte entre las edades de 10 y 14 años. Y en el año 2019 el suicidio fue la segunda causa de muerte entre las edades de 10 y 24 años, según el Centro de Crisis y Suicidios de Texas. Wow. Sí. Y lo tremendo de todo esto es que el ser cristiano o pertenecer a una iglesia no te exonera de que pasen esos pensamientos por tu mente, o que lo intentes, o que lo ejecutes. Incluso pastores, estábamos hablando fuera del aire, ¿cuántos? ¿60 dijo usted? Hace 2 años había leído yo una estadística que aquí en Estados Unidos 60 pastores se quitaron la vida. Pastores. En ese año. En Estados Unidos. Wow. O sea, más de uno por semana no se quitó la vida, ¿no? Y eso es sin contar los que le han pasado la idea por la cabeza y no lo llegaron a ejecutar, porque pudieron salir de esa crisis. Y ese es justamente el mensaje que queremos compartir. Esto es un problema transitorio, es un momento de oscuridad, pero se puede salir, ¿no? Y hay otros que lo han logrado salir, ¿no? Y eso repercute en nuestras iglesias, porque
Hay casos en nuestras iglesias de jóvenes que han atentado contra su vida. Algunos lo han llegado a cabo, otros no. Y el asunto es cómo hacemos nosotros como iglesia en un caso así, cuántas preguntas y respuestas, y cómo podemos acompañar a una familia que pasa por un proceso así, que es devastador. Entonces, por eso queremos hablar del tema. Es una realidad, aquí está, no podemos voltear la cara, no podemos negarla, tenemos que encontrar respuestas bíblicas, tenemos que buscar la manera de acompañar, tenemos que pedirle a Dios que nos guíe, porque es una realidad y la iglesia está para eso. Justamente de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de ayudar a los quebrados a encontrar una nueva vida en Cristo. Lo que pasa es que últimamente el Evangelio se ha convertido en algo exitoso y hablamos solo de crecimiento y hablamos de liderazgo y hablamos de victorias y declara y di realidades mágicas que no ocurren en la realidad. Se le vende como una especie de idea mágica a la gente que no es así, porque la gente sigue luchando con sus tristezas, con sus angustias, con sus traumas, y solamente la verdad de la palabra de Dios y las convicciones con la obra del Espíritu Santo, de verdad, no con las manipulaciones o no con las experiencias que se le atribuyen al Espíritu Santo, pueden ayudar a una gente a salir de esa crisis. Sí se puede, sí se puede, y justamente ese es el mensaje que queremos nosotros transmitir. Pero hay cosas y hay señales y maneras que uno puede ir identificando estas cosas, y yo quisiera que Jenny nos compartiera un poquito más porque ella es más especialista en el tema, ¿verdad? Y antes de que ella siga, una cosa que creo, no sé, quiero hacer pregunta, no sé quién quiere contestar. Algunos pensarán que al hablar del tema, especialmente cómo el fallecido se suicidó, provoca en otros que lo están pensando más ideas de hacerlo, o sea, que les empuja a hacerlo. Espero que, no sé si es un mito o es una realidad. No, es una realidad y es muy peligrosa el mensaje que se transmite, ¿no? Porque hace poco leía yo un Twitter que hizo la esposa de un pastor que se quitó la vida, ¿no? Y yo entiendo, yo estoy convencido que la salvación es un don divino, es una gracia divina, es un regalo del cielo. Y que la salvación está segura en Cristo y que nada nos puede separar del amor de Cristo. O sea, no se puede decir que porque una persona siendo cristiana se quitó la vida, no alcanzó la salvación. La salvación no depende de nuestros actos, ni antes, ni durante, ni después, sino de la obra redentora en Cristo. Y el Señor sabe por todas las cuestiones que nosotros pasamos. De hecho, Él mismo en la cruz sintió un momento de desesperación cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era el Hijo de Dios. Y esa experiencia la pasan mucha gente a lo largo de la historia que son verdaderamente cristianos. Pero hay que tener claro cuál es el mensaje que se da, porque yo leía un Twitter de la esposa de un pastor en California que se quitó la vida y dice, por fin descansaste, estás con tu Señor, al cual serviste y amaste toda la vida. Y esa es una realidad, sí, él está con su Señor, pero cualquiera que lo lee puede decir, bueno, si estoy pasando por un momento de crisis, este es un camino. Y realmente no es el camino, porque Dios todavía tiene planes contigo, ¿me entiendes? Dios es el que tiene planes de bien con tu vida. Entonces, y el mensaje, y no sé si lo vamos a hablar un poquito después, que tenemos que darle a la gente, es el mismo mensaje que el apóstol Pablo le dio al carcelero de Filipo, cuando pensó que los presos se habían escapado y que él se iba a quitar la vida, y Pablo le dijo, no lo hagas, porque estamos aquí. O sea, había una esperanza para ese carcelero, y esa esperanza está en Jesús. Por eso dice la Biblia que creyó él, creyó su casa, y dice que después que se bautizaron, se regocijaron de haber creído en el Señor. O sea, y ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar, porque no nos cabe duda de que el mensaje de quitarte la vida viene de Satanás. Dice la Biblia que el diablo viene para matar, para hurtar y para destruir. Entonces el mensaje de vida es el mensaje que da Cristo.
Cristo. Entonces, ese es el mensaje que queremos que quede en la gente. A pesar de este tema tan difícil, lo que sí queremos decir, hay esperanza. Amén. Se puede salir con la ayuda de Dios, con la ayuda de los profesionales y con la ayuda de la comunidad de fe, que debe ser una comunidad sanadora. Y tal vez damos ahorita el número de ¿cómo se llama? La Red Nacional de Prevención del Suicidio. Tiene un número en español. Sí, es 888. ¿no? Sí, 24 horas, ¿verdad? 628-9454. Ok. 888-628-9454. ¿Y hablan español? Sí. También. Ok, good. Sí. Qué bueno. Y vamos a repetir eso durante el transcurso del programa. Así que, pero volviendo a las... no sé si terminó los... y realidades. Sí, es un mito que usted nos preguntaba sobre que cuando hablamos con una persona directamente sobre si está pensando en suicidarse, eso puede aumentar el riesgo, pero eso realmente es un mito. Porque la realidad nos dice que cuando uno le puede preguntar a una persona cómo se siente, te observo de una manera muy triste, pareciera que ya no quieres vivir, eso abre un canal de comunicación. Eso reduce la ansiedad y ahí comenzamos a ayudar, a acompañar a la persona que está en riesgo o en una crisis. Entonces sí hay que preguntar. Sí debemos hacerlo. Okay. Y no tener miedo de que eso le va a poner la idea en la mente. Si lo tiene, ya lo tiene. Otro mito es que solo los expertos pueden prevenir el suicidio, pero no tenemos suficientes expertos, ¿verdad? En cada lugar. No. Y todos nosotros podemos escuchar, que es el regalo más lindo, el regalo más grande que le podemos hacer a nuestros semejantes. Abrazar, sonreír, acompañar. Y nosotros los cristianos orar. Y acompañar en todos los sentidos, ¿no? Y estoy pensando en los abuelitos que piensan que ya no tienen una función, pero muchos de estos suicidios son con los jovencitos, sus nietos. Entonces, el abuelito tiene oídos y puede ponerse a escuchar a los jovencitos mucho más que los papás incluso. Sí. Entonces, sí hay mucho, hay trabajo para los de la tercera edad. Sí, otro mito es que las personas que hablan de suicidarse no lo hacen o que están queriendo hacer un llamado de atención. Pero la realidad también nos dice que las personas suicidas comunicaron 1 o 2 semanas antes a su intención. Y la verdad es que la persona suicida no quiere morir. Lo que quiere es matar el dolor, la soledad, la angustia o la desesperación que está sintiendo. Y no sabe cómo hacerlo. Sí. Okay. Muy bien, mitos y realidades acerca de... hablemos de género, porque, wow, interesante lo que dicen nuestras estadísticas en cuanto a eso. Sí, tenemos algunas notas también aquí sobre esas estadísticas y dice que los varones intentan y son 4 veces más propensos a cometer suicidio que las mujeres. Las mujeres lo intentan más. Oh, sí. Sí. Pero no lo logran. Pero no lo llevan a cabo tanto como los hombres. Wow. Debe ser la naturaleza nuestra, es como dar vida. Yeah. Y el hombre en su fuerza, y tal vez él tiene más la violencia. Sí, dice que el porcentaje está de hombres 21% por cada 100,000 y en las mujeres está en 6,3 entre 100,000. Y las mujeres tienen los niños, más preocupación. Sí, pero lo intentan más. Wow. Lo intentan más, pero lo logran menos. Los hombres lo intentan menos, pero son más efectivos. Más efectivos usan. Yeah. Y además, también realmente las mujeres a veces tienen más facilidad para expresar sus problemas y sus dolores. Y hablan unas con otras, pero hay un mandato cultural como que el hombre tiene que enfrentar solo todos sus dolores y sus batallas y sus tristezas y todo, y cuando no encuentra manera, siente que va a ser una carga, siente desesperanza, siente que no hay camino, siente culpa, siente un montón de cosas, ve en eso como el único camino, pero no es el camino.
no es el camino. Se puede evitar de cualquier dolor, de cualquier circunstancia, Crisis. por muy difícil que sea, no importa si perdiste un ser querido, no importa si perdiste el trabajo, si te endeudaste, si perdiste el negocio, si tu matrimonio se está destruyendo, no importa la circunstancia en que estés, es transitoria y siempre hay una esperanza. Se puede salir del valle de la desesperación y del pozo cenagoso con la ayuda del Señor. O sea, siempre se puede salir, ¿no? No es un proceso rápido, no es de hoy para mañana, no es mágico, pero se va de a poquito, poniendo pies sobre terreno más sólido y se puede salir con la ayuda de Dios. Amén, amén. Y esperamos, si usted tiene pensamientos suicidas, llámenos. El pastor está aquí para asesorarle y con mucho gusto podemos, o llame el número de nacional 888-628-9454. El número aquí es 713-520-7900. Estamos interesados en recibir su llamada. Una de las, mencionando lo de los hombres, para las iglesias, una de las cosas que a mí me gustaría ver es que las iglesias, la mayoría tienen grupos de mujeres, tienen reuniones de mujeres, tienen estudios bíblicos, pero con los hombres no tienen grupos, no tienen ese mismo... Y se hace difícil porque los hombres tienen la carga, muchos carga del trabajo y los tiempos y el poco tiempo que tienen. Generalmente lo dedican o a la casa o a la familia y a duras penas a veces llegan a la iglesia a los cultos regulares. Entonces planificar cultos fuera de eso se hace difícil, pero lo que nosotros intentamos proponer es una red no de cultos de hombres, sino de amigos. Amigos, ¿no? Exactamente. Y tratar de conectarnos como amigos. Exacto, discipulado entre... La clave está el discipulado. Hay que volver al discipulado, al pasar tiempo juntos, al rendir cuenta. Una vez escuché que cada hombre debería tener 3 personas, ¿no? A su alrededor, con las cuales uno puede compartir. Por ejemplo, una persona... que uno considere como un referente espiritual, como un guía en su vida y al cual pueda ir y compartir y pedir consejo y pedir dirección y todo. Necesita otra persona que sea como un amigo igual, donde pueda decirle lo que siente en cualquier momento y no hay ningún problema, somos amigos, ¿no? Cara a cara. Y necesita tener a alguien que uno está ayudando también a crecer, ¿no? Uno está ayudando a crecer. Y a veces se hace difícil, los hombres nos encerramos, nos pasa en la iglesia, tenemos que encontrarnos, vamos a tomar un café juntos y pasa un año y no nos encontramos, ¿no? Una de las cosas que hemos hecho con dos líderes de nuestra iglesia, que nos queremos mucho y todo, digo, nada más nos vemos en las reuniones, en los cultos. Y entonces una vez al mes nos reunimos y almorzamos juntos. Qué bueno. ¿no? Y nos sentamos los 3, almorzamos y conversamos de todo, de la familia, de la iglesia, de todo. Pedimos oración, nos acompañamos, hemos llorado. Y esos líderes han pasado, sus esposas, por momentos difíciles. Hay una que está pasando por momentos difíciles. El reunirnos una vez al mes a comer nos ayuda. Entonces, y es muy difícil que buscar siempre pensar que el otro tome la iniciativa. Cada uno tiene que tomar la iniciativa. Si te sientes triste, solo, si ves a alguien solo, invítalo a tomar un café. No hay que... Porque a veces pensamos que hay que armar un grupo, una charla de hombres, ¿me entiendes? Y hacerlo de la manera tradicional, ¿me entiendes? Y no hay... Los tiempos a veces no son tan fáciles coordinar los tiempos de todos, ¿no? Entonces... Pero sí hay que ser intencional en generar esos círculos de amigos que se vayan conectando uno con otro. Y a veces es difícil, tiene que salir de ello. Uno no puede conectar siempre a la gente todo porque depende de ellos y el interés que tengan. Pero sí es necesario, hombre, porque yo sé la soledad que se pasa y los momentos tristes necesitamos ayuda. Tenemos a 2 invitados hoy, si recién nos acompaña en Temas Vitales, hablando hoy de la prevención del suicidio con Pastor David Deulofeu, donde va a tener un seminario este fin de semana para la prevención del suicidio en su iglesia Templo Bautista de South Houston. El número va a ser de 4 a 7 de la tarde el sábado y para confirmar su asistencia puede llamar al 713-826-2088. También tenemos a Jenny Bolufer. Ella está compartiendo su experiencia, aunque no hemos hablado mucho todavía, pero de su experiencia con su hijo que se quitó la vida hace 5 años. No sé si quiere hablar de los medios o señales. ¿Cómo quiere continuar? Las señales, estaría bien. Creo que es importante que todos conozcamos que siempre la persona suicida da señales.
En mi caso, mi experiencia, yo recuerdo que mis primeras palabras o reacción fue cuando busqué un especialista, un terapeuta, es que no me dio señales. Y él me dijo, es que no las podías ver. Porque no estaba entrenada o no. Las señales que mi hijo me dio, pues yo traté de atenderlas desde la oración, que era lo que yo más conocía. Y no fue suficiente. Entonces, no es porque Dios no nos haya escuchado, sino que ya había un proceso y hay situaciones como las que vivimos, que hay decisiones que son para siempre, como en este caso. ¿Cuáles son algunas de las señales típicas? Las señales que podemos ir identificando: aislamiento, deseos de estar solos. Cuando normalmente... de pronto comienzan a aislarse o comienzan a estar solos. Y ese fue el caso. Su hijo fue el líder del grupo de jóvenes. Había terminado su bachillerato, su high school, y estaba comenzando en su primer año de la universidad. Y entonces su grupo, con el que había mantenido un lazo muy fuerte por años, cambió. Y son muchos factores, ¿verdad? No podemos hablar de uno solo en estos casos. También se sabe que algunas de las señales son los cambios en el estado de ánimo. A veces la agresividad, el estar irritados. Otra señal es poseer medios letales. Si tienen cuchillos, armas de fuego. ¿Ya los tienen o los buscan? O los buscan. Y de pronto uno puede ver que eso está allí en sus pertenencias, en sus cuartos, en sus lugares donde ellos puedan pasar más tiempo. Otra de las señales es sentir o expresar que son una carga para los demás. Cambios drásticos, ya decíamos, en el comportamiento. Es hablar frecuentemente de la muerte, ya qué sentido tiene la vida, estar tristes, una sensación de desesperanza o no tener planes o esperanza para el futuro. Una visión negativa, por ejemplo, también de sí mismo, hacer amenazas a las personas que les rodean que va a cometer suicidio, hacer otras personas hacen preparativos para sus funerales, sí, dejan todo en orden, regalan sus pertenencias más preciadas. Entonces, es bien elaborado, ¿no? Esos no son es señales. Wow. También hacer abuso de las drogas, el alcohol, personas que tienen tendencia o que están luchando, ¿verdad?, con una dependencia, y eso también cuando aumenta es una de las señales que podemos nosotros observar y estar alertas. Aislamiento, cambiar el estado de ánimo, poseer armas letales, expresar que son una carga, hablar seguido de la muerte, son bastantes, pero uno como que no le pone importancia. Sí. Y lo que pasa, Dolly, es que todos decimos, escuchamos hablar de este tema y nos parece que es lejano, que le pasa a otro y no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Y es más común de lo que nosotros pensamos. Aquí en los Estados Unidos, y sobre todo en los hijos hispanos, que no están muy preparados, yo pienso a veces como la cultura americana, cuando salen de high school y dejan el soporte del hogar y llegan a la universidad, lidiar con un mundo diferente. Muchos llegan a la universidad sin encontrar su vocación. Algunos chocan en la universidad con lo duro que es, la universidad, que no es high school. Y tienen problemas de exámenes que desaprueban o bajan su rendimiento escolar. Y ven como que de momento todos los sueños que tenían cuando entraba a la universidad empezaron a caerse. Y entonces puede entrar en un sistema de decir, no lo voy a lograr, no voy a poder, ¿me entiendes? Y no quiero fallar a mamá, no quiero fallarle a mi mamá, no quiero fallar a mi papá. Por eso los padres deberíamos estar bien pendientes de cómo están yendo nuestros hijos a la universidad. No podemos mandarlos y dejar que estén allá. Tenemos que hablar constantemente con ellos, hacerle visitas. Y uno dice, bueno, pero no es ser un padre muy sobreprotector. Es que el cambio es muy brusco. Especialmente el primer año. En el primer año. Y a veces pasa en el segundo también.
no necesariamente es en el primer año. No todos los viven de la misma manera. No todos los hijos son iguales. Y entonces hay que estar al tanto, hay que mirar. Si por ejemplo vemos que bajó su rendimiento escolar, en vez de decirle, ¿qué te está pasando? No estás haciendo. Y empezamos nosotros a exigir y a querer, no sé qué, tenemos que hacer preguntas. Okay. ¿Cómo va todo? ¿Por qué? ¿Me entienden? Estamos a mitad del programa y hay 2 comentarios que voy a compartir con los que están acompañándonos en Facebook. Si usted está escuchando y quiere hacer un comentario, una pregunta, llámenos al 713-520-7900. Si recién nos acompaña, estamos con Pastor David Deulofeu y también con Jenny Bolufer y estamos hablando de la prevención del suicidio. Ellos van a tener un seminario en su iglesia el sábado y si necesita más información, siga en sintonía. Vamos a darle más detalles en el siguiente segmento. Gracias por acompañarnos en Temas Vitales. ¿Alguna vez usted ha buceado o, como dicen, snorkeleado? Es una experiencia increíble. Al sumergirse en esas profundidades, la belleza marina se presenta en todo su esplendor. Los colores, los matices son increíbles. Pero hay algo interesante también. Esa sensación de estar solo y rodeado de esa grandeza espectacular. De mirar a nuestro alrededor con asombro, pero a la vez una sensación de estar a solas. Lo mismo sucede con nosotros cuando estamos a solas con Dios. Durante ese tiempo de reflexión y de meditación podemos renovar nuestras fuerzas. ¿Por qué no busca tiempo para estar a solas con Dios? Hágalo de todo corazón. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Seguimos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos y estamos con Pastor David Deulofeu y también Jenny Bolufer hablando de la prevención del suicidio. Seguiremos con, para que sepa, ya hemos hablado de la realidad, cuántos suicidios hay y muchos jóvenes, la segunda o tercera causa de muerte entre los jovencitos en Texas, y más que por accidentes de auto, eso no lo sabía. Más hombres que mujeres se suicidan, más mujeres intentan, pero más hombres lo logran, y otros señales hemos hablado. Antes de ir con las causas, hablar acerca de cómo ayudar a los sobrevivientes, como es Jenny Bolufer, y otros temas. 2 comentarios. Sí, dice una amiga, es una bendición escuchar la palabra de Dios. Dios siga bendiciéndoles. Gracias, amiga. El pastor va a hablar más acerca de lo que dice la Biblia del suicidio en unos minutos, así que siga con nosotros. Y esta amiga dice, mi hijo me dice que se deprime sin razón. ¿Podrá ser normal? Él tiene 14 años. Bueno, no es normal. Y ahí está dando señales de que algo está pasando. Y lo bueno de todo es que lo está verbalizando. Esta manera de verbalizarlo es que está pidiendo ayuda. Entonces, no sabemos cuál es la realidad de este joven, pero cuando él dice eso es porque algo está pasando. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Tenemos que preocuparnos. Tenemos que dedicar tiempo a conversar. Tenemos que ver si está sufriendo alguna especie de bullying en la escuela, si hay algo que lo angustia, ¿no? Si está teniendo una vida productiva o está perdiendo mucho tiempo viendo videojuegos o enajenado de la vida social, ¿no? Hay que ver si hay algo que le... Y si está incorporado en la vida de la iglesia. No sé si esta persona es cristiana o no, pero la iglesia es una red de apoyo, de contención, ¿no? De amistad. Y como tiene 14 años, tal vez algunas iglesias no tienen un grupo de jóvenes. Entonces es importante ir a una iglesia donde haya un grupo de jóvenes y alguien que pueda trabajar con ellos. Pero además, si
hay que preguntarle cómo te sientes. ¿Alguna vez has pensado que tu vida no tiene sentido? ¿Has pensado en la muerte? Hay que preguntar, esa pregunta hay que hacerla directa para que ellos la puedan responder. Porque cuando ellos hablan, se les quita un poco de angustia, porque sobrellevar esa carga sola es muy difícil, ¿no? Y en caso de que le haya pasado por la mente algún pensamiento suicida o algo de eso, aunque no lo haya dicho, a veces no dicen realmente lo que le pasa, dicen otras cosas, van dando otras señales. Hay que pedir ayuda y la ayuda tiene que ver desde todo sentido, desde la ayuda familiar, de decir, mira, te vamos a acompañar, no estás solo, no meterle muchas presiones, porque en ese momento no hay que meter muchas presiones, sino hay que acompañar. Si son cristianos, hay que orar juntos, hay que involucrarse, leer la palabra juntos, orar juntos. Pero a veces eso no es solo suficiente, porque hay trastornos mentales o trastornos físicos, hay que ir psicológicos. Entonces hay que ir al médico y decir, mi hijo está sufriendo depresiones continuas, porque pueden ser problemas físicos. Y él lo atribuye a cuestiones emocionales o espirituales. Entonces, y el problema que pasa es que si dan estas señales no podemos quedarnos así. Hay que buscar ayuda. Y generalmente la mayoría de los padres no tienen los recursos para poder ayudar. O sea, ni yo tengo todos esos recursos. A lo mejor yo puedo ayudar de una manera, pero necesitan ayuda de otra manera y necesitan ayuda de otra manera, porque la ayuda no viene solo de un solo lado. Es una red de apoyo. Las personas que están así necesitan una red de apoyo para poder salir de esa situación, ¿no? Pero eso es una situación transitoria, pero se puede volver algo crónico si no se le presta atención. Así que vamos a estar orando por esta persona que pidió ayuda, que habla sobre su hijo, pero el mensaje de ella es que no lo tome a la ligera, que le dé importancia y que busque la manera de poder ayudar. Dice, sí he hablado, dice que siente que no le ha echado muchas ganas a la escuela, pero él ya subió de puntaje. O sea, bueno, tiene que ver que se siente... Y puede ser, pero justamente no le he echado muchas ganas a la escuela. ¿Por qué? O sea, hay que hacer preguntas, ¿no? Y hay que seguir acompañando. El hecho de estar un poco triste o pasar por momentos así donde uno se siente medio triste o así, no significa que ya está pensando suicidarse. No. No es que cualquier tristeza ya vamos a estar alarmados con un suicidio. No. Pero hay que prestar atención, porque a veces esos son primeras señales que se dan, que si se atajan a tiempo no van mucho más allá, pero si no se le da la atención debida puede ir más allá. ¿No? Muy bien, entonces causas, no hemos hablado, no tenemos más preguntas, así que ¿cuáles son algunas de las causas? Tenemos otra pregunta, a ver, Kevin, yo lo vi entrar por Messenger, ¿cuál es la pregunta que ha entrado? Dice, buenos días, con respecto a su tema del día de hoy, tengo una pregunta, ¿cómo saber cuando su hijo realmente está pensando en el suicidio o lo hace de manera chantaje para que no le reprendamos? Ok. Hablábamos hace un momento de los mitos y las realidades. Si un hijo ya expresó que siente deseos de morir o que está pensando en suicidarse, ya eso es una situación de alerta. No es chantaje. No es chantaje. Es serio. Es serio. Okay. Lo ha pensado. Ya lo ha pensado. Y solo el hecho de pensarlo y de ya expresarlo. El hecho de que lo expresó es una alerta grave. Él tal vez está atravesando una situación difícil y no sabe cómo manejarla. Y los padres a veces tampoco sabemos. Por lo que sí recomendamos buscar ayuda profesional. Sí. Y sí, hay ayuda. Cuando llaman a este número, es en español. Pero necesitan más que simplemente llamar. Eso es para hablar con alguien. Puede buscar un consejero, un pastor, un amigo, una amiga que pueda acompañarle incluso también a buscar ayuda. Okay. Ya, nosotros tenemos aquí, si quieren llamar y están buscando un consejero, tenemos consejeros profesionales que pueden ayudar. Qué bueno. No con especialidad en este tema, pero son consejeros profesionales que pueden ayudar con cualquier tema. Entonces llámenos al 713-520-7900, pero el número nacional es para de emergencia, si hay alguien que está
en una emergencia para salir de ese pensamiento de que ahorita me voy a quitar la vida. Es 888-628-9454. Ok, causas. No sé si ya completamos ese tema de las causas. Bueno, no hemos hablado mucho de las causas. Decíamos que es una situación, es un tema muy complejo, que no tiene solo una causa. Hay muchos factores, están los trastornos mentales, las enfermedades, puede ser depresión, la esquizofrenia, la bipolaridad, consumo de enfermedad crónica también terminal, un diagnóstico. Entonces, aquí estamos mencionando algunas, pero hay muchas más, ¿verdad? Están los factores ambientales, por ejemplo, las pérdidas financieras, de trabajo, las personas que están migrando, como en mi caso también, ¿verdad? Que se cambia todo. Estresante. Se cambia el idioma. Si no lo sabías, tienes que aprenderlo. Una nueva cultura o cómo insertarte en una cultura, en una subcultura en el caso nuestro. Por ejemplo, la pérdida de una relación importante, ya sea la pérdida de padres. O si está pasando por un divorcio. Por un divorcio, los papás o los abuelitos, incluso mascotas. Para nosotros tal vez eso no es algo tan relevante, pero para un niño o un adolescente sí, depende del vínculo que haya tenido. Por ejemplo, alguien que ha sido privado de libertad, alguien que está siendo objeto en la cárcel hay muchos suicidios. Sí, alguien que es amenazado sobre torturas. También el sociocultural, por ejemplo, el otro factor es el aislamiento, no sentirse parte de un grupo, como decíamos, el no poder a veces hablar con la familia, la presión que tenemos los padres sobre los trabajos, que tenemos que llevar el alimento a la casa, hacer los diferentes pagos. Entonces a veces no nos da tiempo de vernos con nuestros hijos, de preguntarles, de mirarlos, de escucharlos. Antecedentes familiares también tienen mucho que ver, si han habido antecedentes familiares. De hecho, en la lista de las personas que están en más alto riesgo, estamos los sobrevivientes. Los sobrevivientes de un suicida, sí. Wow. Y sí, yo conozco una señora que su hijo se suicidó a los, no sé si eran 3 años, 2 años, ella se suicidó. La mamá. Es que sí. Porque no aguantó el dolor. Es muy fuerte el dolor, es demasiado. Ser víctima de abuso, por ejemplo, de todo tipo de abuso. Físico, emocional. Físico, emocional, así. Okay. Tenemos que decir también que el pensamiento suicida puede ser el resultado de sentimiento ante situaciones a las que no se encuentra una solución. La persona no mira que cómo puede salir de esa crisis, no mira esperanza. Y algunos especialistas también hablan de procesos genéticos. Hay antecedentes en estudios que se le han hecho a las personas que sí han concretado el suicidio, de que hay un gen del suicidio. Okay. Se nos está yendo rápido la hora y perdón que le interrumpa, pero usted siendo un sobreviviente de un suicidio, me gustaría que hable un poquito a aquellos que están en la misma situación de usted. ¿Qué le ayudó? ¿Qué es lo que encontró? ¿Dónde encontró alivio? ¿Y qué puede sugerir para aquellos que están pasando por ello? Bueno, como sobreviviente de suicidio, mañana voy a cumplir 5 años. Mi primer hijo, mi único hijo varón, un lazo muy fuerte, éramos amigos. En mi caso yo no puedo hablar ni me puedo ver fuera de la fe, porque he sido una mujer que he conocido al Señor ya hace más de 30 años, al que he servido y estando insertada dentro de la iglesia sirviendo al Señor. Tuve la bendición de bautizar a mi hijo, de conversar muchísimo con él el mismo día que lo iba a bautizar, porque yo quería saber si él realmente amaba al Señor, si él realmente tenía una experiencia de haber entregado su vida al Señor. Y ¿cuántos años tenía en ese tiempo? Él tenía en ese tiempo 15 años. 15, wow. Sí.
leíamos la Biblia y comentábamos dudas y todas esas cosas. Entonces, el suicidio es algo que toca nuestra puerta, es algo que nunca pude haber pensado ni soñado en mis peores pesadillas. Yo fui quien lo encontró a él, fue en su cuarto, y fue algo que cambió nuestra vida para siempre. Yo, en mi experiencia, lo que más ha servido de ayuda ha sido la presencia de Dios. Yo pude experimentar esa paz sobrenatural en el momento, que en algunas veces yo hasta lo había predicado, pero es algo que, como dice la Biblia, es sobrenatural, no podemos entenderlo, es algo que me inundó todo mi cuerpo, todo mi ser, y que me mantuvo en pie. Y en segundo lugar, yo creo que fue la iglesia y toda la familia, los amigos cercanos. Fuimos una familia que fuimos muy abrazadas. Hasta el día de hoy, nosotros empezamos a ver cada día como un regalo. Empezamos a aprender muchas cosas. Nosotros no somos dueños de nuestros hijos. Nosotros no somos dueños de la vida. Nosotros no debemos de juzgar. Nosotros debemos de aprender a vivir dependiendo de Dios un día a la vez. Muchas cosas que el abrazo de las personas, de pastores, nos dieron fuerza. Ya no saben qué decir y qué no decir, qué hablar, qué preguntar, qué no preguntar. Eso es para alguien que ha sobrevivido, para un amigo de un sobreviviente, ¿qué es lo que le recomienda? Yo le decía que he sido bendecida, que hemos sido una familia muy bendecida, que hemos recibido mucho amor y mucho acompañamiento así, pero también sé de casos de familias que no tuvieron el mismo acompañamiento, sino de que en su entorno, aún en la iglesia, los aislaron, porque de estos temas no se habla. Entonces no estamos preparados, y cuando llega una desgracia, una tragedia como esta, siempre se asocia al pecado, al castigo de Dios. Entonces uno como cristiano tiene que hasta sobreponerse a eso y saber que el amor de Dios sobrepasa todo lo que nosotros podamos incluso comprender. Y un texto muy lindo que ha marcado también mi vida, que me lo regaló el Señor, fue que nada nos puede separar de su amor. Y eso ha sido una constante en nuestra vida. Entonces, las personas que puedan estar en un proceso de sobrevivencia también, por la pérdida por suicidio de algún familiar, algún hijo, pues primeramente yo podría recomendar que buscaran del Señor, buscaran la presencia de Dios, porque eso va a hacer toda la diferencia. La paz que uno necesita en medio de las preguntas que no tienen respuesta, en medio de las dudas, en medio de los cuestionamientos, en medio de la culpa, en medio de la ira, porque uno se enoja con la persona. Yo decía, y lo pude decir muy pronto, ¿verdad? Que había pasado la situación en nuestra familia. Yo te perdono, hijo mío. Pero también yo tuve que tener un momento de reflexión donde decir, perdóname a mí también. Entonces, porque uno dice, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué si yo estaba para escucharte, si yo estaba para ti, ¿por qué no fue suficiente, no? Entonces, hay culpa también, y uno trata. Lo bueno es que usted fue a un consejero para usted salir adelante, ¿no es cierto? Sí, inmediatamente también con mis hijas y mi esposo. Qué bueno. Porque mis hijas también tenían en ese tiempo 11 y 14 años, mis otras dos hijas. Entonces, ha sido algo que es muy devastador. Para lo que nunca estamos preparados. Los duelos por suicidio son mucho más difíciles, son más complejos por todas estas interrogantes, ¿verdad? Que uno se hace, que no vamos a tener la certeza. En el caso de mi hijo, él no dejó nada escrito, y yo pues siempre conversaba con él, y puedo decir pues que fue algo
que yo no voy a tener una respuesta, pero que sé que tuvo que ver con un momento de crisis, con un momento de soledad en la que él tomó una decisión irreversible. Dicen que el suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Temporal, así mismo. Entonces hay que entender que cualquier problema es temporal y hay un siempre. sol, el sol sale mañana. Siempre hay una solución. Siempre hay que, especialmente cuando tenemos un Dios que nos ofrece Isaías 41:10, yo te ayudo, yo te sostengo de tu mano derecha y te digo, yo te ayudo. Ok, nos quedan unos 10 minutitos. ¿Algo más que usted quiera decir? Después quiero que el pastor hable un poquito del suicidio en la Biblia. Yo creo que estamos abordando aquí todo lo posible. Y me encanta... Me encanta que usted sea honesta porque, es difícil hablar de este tema, ¿no? Y usted está manteniendo su compostura muy bien, pero es difícil. Nunca uno termina de salir de eso. No, somos sobrevivientes y aprendemos a vivir un día a la vez. Amén. Con la ayuda del Señor. Y me gusta lo que usted dijo fuera del aire, que su esposo dice, todavía seguimos siendo 5. Sí. Aunque él no está con nosotros, pero seguimos siendo una familia de 5. Sí. Qué lindo. Pastor, ¿qué puede decirnos acerca de muchos, la pregunta número 1 es, ¿el que se suicidó va a ir al cielo o no va a ir al cielo? Sí, esa es una pregunta tremenda porque una de las cosas que ha hecho la iglesia es satanizar el suicidio, ¿no? Y de hecho, por muchos años se ha considerado uno de los pecados capitales, ¿no? Si pudiéramos decirse que hay pecados capitales, ¿no? Y hay mucha mala información y no nos hemos preparado y hemos releído la Biblia para ver qué nos dice sobre el tema. Pero hay principios claros en la Biblia. Que el Señor vino a sanar a los quebrados de corazón, a los quebrantados de corazón. O sea, el pecado deja a la gente quebrantada, ¿no? La gente que se acerca a Dios no es porque tiene todas las cosas resueltas, es porque necesita ayuda. Necesita ayuda no solo para el perdón de su pecado, sino también para que la acompañe en la vida, ¿no? Y la salvación es un regalo que recibimos por gracia, y es un regalo de principio a fin. No solamente Dios nos regala la salvación, sino que Él promete la seguridad de esa salvación. Dice la Biblia que somos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención, como anticipo de lo que vamos a vivir, ¿no? Entonces, nada nos puede separar del amor de Dios. Una persona que comete un acto de suicidio, habiendo entregado su vida a Cristo, por un momento de bloqueo emocional o de bloqueo donde no encontrar salida, un momento de oscuridad, eso no significa que perdió la salvación. Si creyó en Cristo, tiene vida eterna. Ahora, si una gente se suicida y no ha creído en Cristo, tiene condenación eterna, porque el requisito... No por el suicidio, sino porque... exactamente, sino por no haber creído. De hecho, la Biblia dice que el que no ha creído no es que va a ser condenado, es que ya ha sido condenado porque no ha creído. O sea, la salvación es algo que bloquea la consecuencia natural del pecado, que es la muerte, y la salvación bien, por eso es una buena noticia, por eso es evangelio, porque el evangelio dice no tienes que morir, porque hay alguien que murió por ti en la cruz del Calvario. Y si todos somos sinceros, no importa que seamos cristianos, todos hemos pasado por momentos de tristeza, de no encontrarle sentido a la vida, y momentos difíciles, y somos cristianos, y pastores, y todo, entonces necesitamos la ayuda de Dios, y gracias a Dios algunos lo encuentran, y lamentablemente algunos no lo han encontrado y han tomado una decisión equivocada. No es que es una decisión correcta, es una decisión equivocada, pero aún esa decisión equivocada no invalida el acto que Jesús hizo en nuestras vidas para darnos la salvación, porque la salvación no depende de lo que hagamos, ni antes, ni durante, ni después. Es un don divino, es un regalo del cielo, ¿no? Entonces, primeramente hay que tener una buena teología, ¿no? Segunda cosa, hay que volver a la Biblia, y la vida cristiana debe estar basada en principios.
Y hoy hay un evangelio que no es evangelio, y se predica en las iglesias evangelio que no es evangelio, y no se enseña la Biblia, y no se predica la Biblia, cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad, y solo la verdad os hará libre. O sea, por eso la iglesia tiene que volver a la Biblia. Tenemos que dejar de pensar menos en cómo llenamos el templo y pensar más en cómo hacer discípulos, cómo dedicar tiempo con esos nuevitos que llegaron, a enseñarles los principios de la Biblia y acompañarles en su experiencia de fe. Y eso nos va a ayudar a sentar bases sólidas para poder acompañar a la gente en todas sus etapas de crisis. Entonces, como iglesia, sí podemos hacer. La iglesia es una comunidad de fe extraordinaria. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Buenos Aires es una de las ciudades más psicologizadas del mundo. Hay 45,000 psicólogos, no sé si... en el Buenos Aires y Gran Buenos Aires. En serio, la gente va al psicólogo como ir al supermercado. No, hoy me voy a ver con mi psicólogo. O sea, y está bien porque tratan sus crisis de la vida de una manera más natural. A veces en nuestros países de Centroamérica y todo, vemos eso como un tabú más grande. Y una de las cosas buenas es poder encontrar ayuda. Estoy pasando una crisis y necesito ayuda, ¿no? Entonces recuerdo que acompañaba a una persona que estaba yendo al psicólogo y yo era amiga de una hermana de la iglesia y yo le estaba acompañando espiritualmente. Entonces, porque nosotros los pastores no somos psicólogos. Acompañamos a la gente espiritualmente, podemos dar consejería espiritual, pero para una necesidad también se puede ir a un psicólogo y ir al pastor. O sea, el psicólogo trata las consecuencias y todo, y el pastor trata cómo poder superar cada crisis con la ayuda de Dios. Amén. Entonces hacíamos como un trabajo multidisciplinario y el psicólogo me dice, tú tienes una ventaja que yo no tengo. Y le digo, ¿cuál es? Dice, es que yo veo a mi paciente una vez a la semana en el consultorio. Sin embargo, tú ves al paciente en tu oficina pastoral, le da consejería pastoral, pero ese paciente lo incorpora a una comunidad, la comunidad de fe, que ora, que le acompañe y todo. Y recuerdo que esta persona se reunía conmigo el miércoles antes del culto de oración. Y entonces terminábamos el tiempo de consejería pastoral, íbamos al culto de oración y allí las hermanas de la iglesia la abrazaban, oraban, y era una comunidad sanadora. Entonces, como iglesia, tenemos una bendición de poder llevar sanidad espiritual y emocional y en todo sentido a las personas. Entonces, sí podemos hacer algo, y justamente de eso se trata este taller que queremos hacer. Y estamos sobre la hora, un minutito más para terminar, y lo que usted dice, leer la Biblia. Tenemos un plan de lectura bíblica aquí en Radio Amistad este mes, estamos animándoles que lo soliciten para que en enero empiecen al menos leer y después estudiar, por supuesto, pero no puede estudiar si no la lee. Así que estamos animando a todos mucho a que soliciten su plan de lectura para que puedan empezar a conocer las preciosas promesas que Dios nos da en su palabra, que en un momento de crisis esa promesa va a venir a la mente y va a ayudarle a la persona a creer. Dios me ha prometido yo voy a creerlo. Así que solicite su plan de lectura si no lo ha hecho al 713-520-7900 y llame al pastor de Olofeo si quiere asistir o si no, simplemente vaya. Es de 4 a 7 de la tarde este domingo en el Templo Bautista de South Houston, prevención del suicidio. Y llámenos si necesita más. Y queremos dar la dirección, que está en 910 Washington Street, South Houston, Texas. Y el código postal es 77587. Gracias, pastor. Okay. Gracias, Jenny. Gracias, Dolly. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá Temas Vitales.